Alex, Xavi puede decir lo que quiera, hace muy bien. Estamos locos. No podemos vender ahora mismo Dembélé entre los 10 primeros del mundo. Vale, no lo vendas tú, pon a Camavinga. Pero Dembélé es Dembélé, Dembélé, pero ¿qué ha hecho Dembélé? Pero Jota, ¿qué ha hecho Dembélé? Pero dime qué ha hecho. Recording in progress. Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Bien, hoy vamos a empezar con el avance, en realidad ya no con el avance, sino con la programación parcial de la clase del árbol MVA de búsqueda y su nodo, ¿ya? Pero antes de empezar quería mostrarles un pequeño test, un pequeño demo que lo voy a seguir usando luego. Permítanme compartirles, ¿ya? ¿Por qué les muestro esto? Les hice con la idea de que siempre les hago un pequeño ejemplo parecido, con la idea de que vean que puedo usar el árbol, la interfase y árbol búsqueda para declarar una variable de nuestro árbol de búsqueda. Y si se fijan, luego elijo con cuál quiero trabajar. Según escriba ABB o ABL, ABB árbol binario de búsqueda, si es ABL, y de ahí todas las operaciones son las mismas. Bueno, las que estoy usando acá, ¿no? Que es básicamente el insertar, el tamaño de los recorridos, el eliminar, ahí podría colocar un buscar, ¿ya? Entonces, si yo hago la prueba de correr este programa, lo único que me va a pedir es si es el uno o el otro. Puedo elegir que es ABL y va a hacer las inserciones como si fuera o con las reglas del ABL. Si ustedes ven, no está muy desbalanceado este árbol, ¿ya? Entonces está dentro de los rangos aceptables, ¿ya? Si lo hacemos por el contrario con un binario de búsqueda, seguramente va a salir diferente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto está más tirado hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Fíjense, no tengo que cambiar nada de la implementación porque me estoy asegurando de usar los métodos que tengo en esta interfaz. Cuando uno implementa una interfase y luego usa esa interfase para declarar variables, entonces al instanciarla tiene que ser sí o sí con una clase, ¿ah? O a través de un método que devuelva una instancia de una clase, implemente esa interfase, o que herede de una clase que implementa esa interfase, que es el caso del ABL, y en el caso del árbol binario de búsqueda que lo implementa, ¿ya? Eso como un adicional a lo que ya hemos acabado la unidad 1, ¿ya? No sé si tienen una consulta antes de volver a lo que estamos viendo el día martes. Bueno, entonces aquí
Si se recuerdan, yo les había dibujado esto, opté por no poner la presentación y utilizar más la pizarra. ¿Ya? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos vamos a manejar un árbol de orden n. Entonces, pues vamos a estar trabajando con un nodo que soporte ese árbol. Entonces, si decimos que un árbol de orden n o de orden m, como quieran llamarle, pues le puse acá m o n para que no haya ninguna duda al respecto. La n o la m nos da la cantidad máxima de hijos de cada nodo, y restándole 1 nos da la cantidad máxima de datos, en nuestro caso clave valor, que va a soportar ese nodo. Acá, si se fijan, el hijo va hasta la posición n-1 porque empezamos en la posición 0, y los datos de la posición n-2 porque también empezamos en la posición 0 haciendo n-1 datos y n hijos. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna duda? Está claro, ingeniero. Perfecto, joven. Si no se me escucha bien, por favor me lo van a decir, porque a veces sin querer me alejo un poco del micrófono y se me escucha muy suave, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar primero con la implementación de este nodo MVS. Sí, es muy sencillo porque en realidad no es un nodo particular para el árbol de búsqueda, es simplemente un nodo que nos va a ayudar a soportar el árbol de búsqueda, ¿ya? Entonces, vamos a ir al código y vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos a cerrar esta clase y vamos a veamos, creamos entonces acá una nueva clase y la vamos a llamar, como estaba en la diapositiva, MVS. ¿Ya? Va a ser genérico. En este caso, como el nodo MVS no hace las restricciones o no hace las comparaciones de los datos, no lo vamos a restringir a que sea comparable la clave, ¿ya? Pero vamos a hacerlo genérico. En este caso vamos a tener, entonces, podemos tener un arreglo o cualquier estructura lineal que nos pueda servir para lo que necesitamos. Yo voy a usar una lista, ¿ya? Fíjense que si este fuera valor, simplemente tendría un dato como está en la diapositiva, como ya les fui aclarando en su momento. Acá tenemos lista de datos, simplemente, ¿ya? Pero vamos a hacer lista de claves, ¿ya? Entonces, acá vamos a crear otra lista. Y lista de valores, ¿ya? Y obviamente tenemos que tener la lista de para los dígitos. Y esta lista lo que va a tener son nodos MVS genéricos, ¿ya? Y lo vamos a llamar lista de hijos.
Entonces acá, vuelvo a recalcarse que el anterior clase fui muy insistente en eso. Acá ya no vamos a tener el concepto de hijo izquierdo e hijo derecho. Y ya tenemos una lista de datos, vamos a tener, o vamos a incorporar el concepto de dato vacío, que no había en el anterior. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? Y para que no nos dé problema. Ahí. Y vamos a usar el link LinkedIn. Ahí. Entonces, fíjense que acá no vamos a guardar el orden, pero vamos a recibirlo como un parámetro, ¿ya? Porque necesitamos, si se recuerdan cuando trabajamos en las operaciones de insertar en el nodo, e inclusive cuando estábamos trabajando en el eliminar, el nodo se lo tenía completo. Por eso es que habíamos comentado en la teoría que desperdiciaba espacio en algunos momentos, con la idea de que luego lo iba a ocupar en algún momento, y por eso no le importaba desperdiciar espacio en lo que es datos vacíos o más hijos vacíos, que en el caso del árbol binario. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerle un conductor donde vamos a recibir el orden. Mínimamente. Entonces acá vamos a instanciar la lista de claves y lo vamos a instanciar como una lista enlazada. Si a ustedes no les gusta usar lista enlazada, pueden usar la lista, el arreglo tipo lista o la lista no enlazada, como quieran llamarle. Al final, lo que interesa es que utilicemos los métodos que son comunes a ambos, en los que se trabaja como lista. ¿Bien? Bien. Esto solo lo instancia, no tiene ninguna, en este punto no está perdiendo ningún espacio la variable, o sea que no tiene ninguna casilla todavía reservada. Por más que le pongan tamaño a la lista, en realidad eso hace que lo reserve, pero sí o sí tienen que usar el add y otros elementos más, el add o el set, sobre todo el add, para poder agregar elementos a la lista y que su contador de elementos varíe, si no, no les deja. Entonces, por esa razón, yo prefiero hacer un bucle que me permita instanciar todo con casillas vacías. ¿Ya? Y por esta razón, fíjense, vamos a adicionar, inicialmente lo voy a hacer así, ya después lo voy a cambiar. También voy a tener lista de valores, que también van a ser nulos. Y también voy a tener una lista de hijos, que también van a ser nulos. Ya después lo vamos a cambiar esto para no ponerle nulo, solo por formalismo. En el fondo vamos a ver que son nulos. Por un supuesto valor que vamos a recuperar a través de un método. ¿No? Y habíamos visto en el esquema que tenemos una cierta cantidad de hijos, valores y claves, pero de hijos siempre tenemos uno más, por eso acá fuera del bucle le vamos a adicionar. ¿Ya? Porque en el bucle estamos colocando n-1 elemento y tenemos que colocar en todos. Y en este nodo, en los hijos, hay que colocar uno más n elementos. ¿Ya?
aunque en este momento sea vacío. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta mientras voy haciéndoles la parte en la que les voy a ayudar? Pueden hacerla con toda confianza. ¿Ya? Este constructor que voy a hacer ahora es el que más vamos a usar. Y en este constructor le vamos a pasar, obviamente, el orden, lo necesitamos. Y vamos a necesitar, yo lo llamo primer clave y primer valor. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer con esto es lo mismo que hace el otro constructor. Y luego que estén listas todas las listas, valga la redundancia, de la de clave, valor e hijos, pues simplemente tengo que agregarle o establecerle el valor de la primera clave y el primer valor, que sería en la posición 0 de las listas de clave y valor. ¿Ya? Entonces, para no hacer la misma lógica esta de acá, pues lo llamamos a ese mismo. Y para eso le decimos this, ¿no? This y le paso el orden. Con eso estamos llamando a otro conductor de esta clase. ¿Ya? Y después que hemos hecho eso, pues entonces en la lista, yo normalmente lo hago así, les digo por qué. Porque así yo sé que con solo verlo, sé que es una variable miembro, me sirve para identificarlo cuando trabajo con métodos que me salen no tan cortos. Entonces así yo sé que estoy accediendo a una variable miembro o que estoy accediendo a una variable local, o sea, local al método. ¿Ya? Por eso no se extrañen que lo haga así, no es porque sea obligatorio que lo haga. ¿Ya? Entonces acá yo voy a hacer un set. Como ya están las casillas reservadas, entonces en la posición 0 voy a poner el primer valor. Primera clave, perdón. Y lo mismo en la de valor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿no? ¿Sí, se jóvenes? No, ingeniero. Entonces, con eso ya tenemos. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a adelantar un poquitito, vamos a utilizar, definir dos cosas. En el método, en el árbol binario, particularmente en su nodo binario, teníamos un método que se llamaba nodo vacío. Y ese nodo vacío no era un método compartido, como lo llamaban en C, estático en Java, que devolvía un nodo. Pero cuando hablamos de métodos que son estáticos y hacemos referencia a la clase, no se puede especificar los genéricos, porque como son compartidos, quiere decir que es lo mismo para todas las instancias que haya de esa clase, independientemente de qué tipo es el genérico. Entonces no puede haber, vamos a cambiarle. No puede haber una referencia al genérico. ¿Ya? Voy a poner así. Así. Y este lo vamos a llamar nodo vacío, igual que en el otro, si recuerdan. Y lo único que hacía este era retornar nulo. ¿Ya? Entonces, y ya es el primer cambio que voy a hacer acá donde adiciono los hijos, voy a ponerle nodo vacío. Ahí. Y aquí. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo, pero no voy a crear dos métodos que hagan lo mismo. En este particular lo voy a hacer así nomás. Miren, static. Y voy a retornar un objeto, porque como no sé qué es el genérico, no puedo poner K, no puedo poner B. No se permite, nuevamente les digo, eso en la definición de la firma de cada método. Entonces voy a poner objeto, le voy a poner dato vacío simplemente.
y solamente para que retorne también en nulo. Y ahora sí voy a agarrar y acá le voy a poner dato básico. No se olviden que normalmente cuando acceden a un método que es compartido, ¿ya? Normalmente si están dentro de la clase es poner el nombre del método. Si están fuera de la clase ponen el nombre de la clase y lo referencian así. Este es el nombre de la clase. Por eso son compartidos, porque no necesito instanciar yo una variable para poder acceder a ese tipo de método, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer así para que se les vaya a quedar. Entonces, nodo mvías, tu dato, así, ¿ya? Este pequeño cambio. Y ya que hemos hecho esto, entonces podemos acá colocar nuestro método es nodo vacío, ¿cierto? Boolean. Este método era estático. Y recibía un nodo mvías que no podemos especificar, vamos a llamar un nodo, no podemos especificar el genérico, aparte no interesa en este punto. Entonces, si un nodo es igual al nodo vacío, entonces quiere decir que el nodo es vacío, valga la redundancia, ¿ya? Y podríamos tal vez necesitarlo, ¿ya? El saber si un dato es vacío, puede ser, pero no lo necesitamos en este caso, no lo voy a colocar. Lo que vamos a hacer es agarrar y definir algunos de los métodos parecidos a lo que teníamos en el nodo binario. Por ejemplo, en el nodo binario nosotros teníamos un public K, que lo que obtenía una clave. En ese caso, ¿se acuerdan? Era clave simplemente. Pero y no recibía ningún parámetro. En este caso vamos a recibir la posición. La precondición en este método es que la posición está dentro del rango de las posiciones válidas de la lista de claves. No la vamos a validar en una precondición. La pueden anotarse, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, ¿qué podemos hacer? Retornar de la lista de claves. Cada el parámetro posición. Precondición parámetro está dentro. Después no la validamos, directamente lo vamos a usar. Entonces va a ser el problema del error pasando una posición que sea válida. Entonces la lista de claves voy a obtener una posición. Y eso es mi get clave. También voy a tener un get valor. Y va a tener la misma idea, una precondición de que está el parámetro dentro de rango en la lista de valores. ¿Ya? La única diferencia es que este retorna un B. ¿Ya? Así como tenemos los get, también teníamos los set. Entonces aquí, y lo mismo, va sí o sí que tener que recibir una posición. Es clave. Y lo que necesitamos en este caso es una posición y la clave que queremos setear. Entonces,
Y lo mismo en el caso del valor. Necesitamos una posición y un valor. Entonces, seteamos en la lista de valores, en la posición, el valor. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el hijo. Con la lista de hijos vamos a necesitar tener un get que va a devolver un nodo de MVS. Como no es compartido, no es estático, en este caso este método, sí podemos especificar el genérico, porque es propio de instancia de clase, no es un método compartido con todas las instancias. Entonces, vamos a hacer un get hijo. Y también, como en el caso de los get de clave y valor, vamos a necesitar una posición. Y la precondición es que la posición es válida. Entonces aquí retornamos lo que está en la lista de hijos en la posición indicada. Y vamos a tener un set y en el cual vamos a necesitar una posición y vamos a necesitar recibir un nodo de MVS genérico. ¿Ya? Vamos a llamarlo nodo hijo. Y dame un segundo. Entonces acá vamos a tener en la lista de hijos que hacer un set. La posición, ponerle nodo hijo. ¿Ah? Y aquí es que ya vamos a tener nuestro método para saber si, por ejemplo, un hijo es vacío. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar una posición en particular. ¿Ya? Entonces, ahí lo que vamos a retornar es si el nodo, si es nodo vacío de la lista de hijos, el que está en la posición indicada. Con eso ya tenemos. Y en el caso de la que vamos a necesitar, por ejemplo, si la clave es vacía, normalmente vamos a asumir que el dato es vacío. Entonces, si lo necesitamos, que tal vez no lo necesitemos, vamos a ver de implementar un método que diga es clave vacía, por si lo llegamos a ocupar. Y necesitamos una posición, obviamente. ¿Es cierto? Entonces, como no teníamos un método que decía es dato vacío o algo por el estilo, lo vamos a implementar un poco diferente. Y básicamente vamos a recuperar el elemento de la clave en esa posición. Y si es igual a dato vacío, pues quiere decir que es vacío, ¿no? Con eso ya tenemos. ¿Qué más podemos necesitar? ¿Se acuerdan que teníamos en el nodo binario un método que nos determinaba si un nodo era hoja? Y un nodo es hoja si todos sus hijos son vacíos. Entonces, lo que hay que hacer es revisar uno a uno las casillas que corresponden a los hijos. Y si encontramos uno que no sea vacío, entonces quiere decir que ese nodo no es hoja. Entonces, no necesitamos posición porque hay que revisar todo. Podemos hacerlo de diferente manera con un for each o como ustedes quieran. Voy a hacer un for each. ¿Ya?
en el cual voy a recuperar nodos y medidas cada coma B. Pero en este caso, como mi método es hijo vacío, necesita un índice, voy a hacerlo de esta manera. No conviene hacerlo de la manera que lo iba a hacer. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. No tenemos una variable que nos indique el orden, pero las listas ya están instanciadas con un tamaño definido que no va a variar ese tamaño en los nodos de un árbol, tanto las listas de hijos como de clave y valor. Entonces, nos serviría para saber hasta dónde tenemos que ir, ¿cierto? Y lo único que tenemos que hacer en este caso es ir preguntando si hay un hijo que no es vacío, entonces este árbol no es una hoja y retornamos falso. Por el contrario, si terminamos el bucle y nunca entramos por ese return false, quiere decir que todos siempre eran vacíos, entonces retornamos verdadero. Esa sería la implementación del nodo es hoja. Para saber si un nodo es hoja. Revisar todos sus hijos con el objetivo de ver si encontramos un nodo que no sea vacío. Un hijo que no sea vacío. Si encontramos uno, el primero que encontremos, pues para de contar, ya no necesitamos saber si hay más, basta que haya uno. ¿Ya? Y con eso tenemos el método. Adicionalmente, ¿qué más podría ser que necesitemos? Probablemente en este árbol que estamos viendo ahora, o en el árbol de la siguiente unidad, puede ser que necesitemos saber si hemos llenado todas las claves de un nodo. Entonces, obviamente, si las hemos llenado las claves, quiere decir que hemos llenado también los valores. Entonces vamos a centrarnos en las claves. Vamos a llamar a estas claves llenas. Cuando hablemos de eso, nos vamos a referir al hecho de que no hay claves diferentes vacías. Entonces voy a hacer lo parecido a esta implementación, pero con la lista de claves y el método es clave vacía. Lista de claves. Y aquí es clave vacía. Con eso, yo voy a saber si están todas llenas. No, al revés. Preguntando si encuentro una clave que sea vacía, ¿ya? Entonces, quiere decir que no está lleno el nodo. Tal vez, para agilizarlo un poco más bien, esto está bien, pero nosotros sabemos que mayormente si hay claves vacías, están al final. Entonces, tal vez no me conviene hacer un bucle. ¿Qué sería lo más eficiente que hacer esto que estoy haciendo acá? En el caso de los hijos sí amerita recorrer porque puede estar en cualquier posición un hijo en un nodo. Pero en el caso de que las claves, ¿se acuerdan lo que vimos en la anterior clase? Las claves no vacías tendían a estar hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué podría implementar acá para saber si están las claves llenas de un nodo? O sea, si no hay claves vacías. Más eficiente que solamente ese bucle. Pues se lo doy de tarea para su casa. Exacto, muy bien. Y la última clave, pues yo puedo hacer esto. Que retorne. Si no es clave vacía, la de la posición final. ¿Cuál es la de la posición final?
es la de la lista de clave, su tamaño -1. Si esa es diferente de vacío, quiere decir que están llenos, por la forma en que estamos trabajando, en la que vamos a trabajar. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el árbol B. Si es que uno de nuestros árboles, ¿ya? Se los voy a dejar, fíjense, te lo voy a copiar. Ustedes después ya van a decidir cuál van a dejar. Yo se los voy a poner lo otro que teníamos y la alternativa aquí comentada. Si es que nuestro árbol el árbol que implementen, que en el caso nuestro no va a ser necesario, puede poner claves vacías en cualquier posición, dejando también claves no vacías al principio o al final. Entonces, lo que está comentado no serviría y sí o sí tendríamos que hacer lo que está en el grupo. ¿Ya? Pero si no, es suficiente. Ustedes cuando ya vean la implementación del árbol, tanto de la unidad que estamos viendo como la siguiente, ustedes van a decir si se quedan con lo primero o con lo que está comentado. ¿Claro? Entonces, vamos a hacer algo acá. Vamos a contar la cantidad, a ver, ¿qué podemos necesitar? La cantidad de hijos no vacíos. ¿Ya? Entonces, pues voy a agarrar y me voy a copiar esto y vamos a modificarlo. No necesito colocar una posición, pero en este caso no voy a devolver falso verdadero. En este caso voy a necesitar acumular la cantidad de hijos. Y obviamente todo contador cuando voy a acumular empieza por el neutro de la suma, que es 0. ¿Cierto? Aquí no voy a retornar, lo que voy a hacer es incrementar. ¿Ya? Como es la cantidad de hijos no vacíos, está bien. Si es hijo no vacío, incremento. Si no, no pasa nada. Y al final del bucle voy a retornar la cantidad de hijos. Si quieren, acá le vamos a cambiar no vacío. ¿Ya? Ahí. En este caso, sí o sí hay que recorrer de izquierda a derecha, porque, como les vieron en la anterior clase, puede estar en cualquier lado. ¿Ya? ¿Está bien eso o hay alguna observación? El último hijo. ¿Cuál último hijo? No, perdón. Acuérdese que empieza en la posición 0. La posición 0 es la 1 es la 2, la 2 es la 3 y la 3 es la 4. Estamos yendo desde 0 a 3. ¿Cuántas posiciones hay ahí si el orden es 4? 0, 1, 2, 3. Son 4 posiciones. ¿Existiría la posición 4? No, no es. No se olviden. Este lenguaje, igual que en C, por ejemplo, los índices empiezan desde la posición 0. O sea que ustedes están hablando de n elementos, de ejemplo 5, van a tener desde la posición 0 hasta la posición 4. Eso ténganlo presente, por favor, para que no se confundan con lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Queda claro eso, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a hacer algo parecido con las claves. Pero aquí la cantidad de claves. Esto lo vamos a ver.
Y esta tiene que ir con la lista de claves. Y acá, ahí, listo. Igual puede ser que ustedes decidan hacerlo de otra manera. Eso es solo una idea. Puede ser, si es que deseamos y vemos la necesidad de que necesitemos también, tal vez, solo para que vean, tenemos dos opciones: hacerla con un bucle parecido a la cantidad de hijos no vacíos, o hacer la diferencia. Yo sé cuántos hijos hay, ¿no es cierto? En total, lo máximo. Me lo da el orden. Y en este no tengo el orden, pero tengo el size de la lista de hijos. Si a esto le resto la cantidad de hijos no vacíos, puede tener la cantidad de hijos vacíos. ¿Está bien? ¿O no? ¿Qué dice? Está bien, ingeniero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ahora vamos a empezar con las partes que les voy a ayudar del árbol MB. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Lo que comentaba el compañero, obviamente empezaba de 0 para adelante, ¿no? ¿Podría mostrar en la parte que, no me acuerdo el método, que aumentó o recordó que teníamos que tomar en cuenta el último hijo? Aquí no estaba tomando en cuenta el último hijo. Porque si yo hiciera un bucle para esta cantidad de elementos, esto fallaría. Y no estoy haciendo un bucle para esta cantidad de elementos, fíjese, dice -1. Si estuviera haciendo para esta cantidad de elementos y dice menor, no dice menor igual. Entonces, si este dice 10, estoy yendo de 0 a 8, ni siquiera de 0 a 9. Para ir en la cantidad de elementos que indica esto, tendría que ir de 0 a 9, pero aquí le estoy restando 1. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos 1 menos en clave y valor. Entonces, aprovecho para hacer lo mismo con los hijos, pero yo sé que me falta 1, entonces ese 1 lo hago afuera. No sé si me entiendes. Sí, ahora sí ya. No me había dado cuenta del tema del -1. Eso tienen que prestar atención, si no, está bien que lo pregunten. Porque la idea, jóvenes, como les digo siempre, y sé que puede ser razón, es que no se queden con dudas. Porque las dudas hacen que aparezcan más dudas, ¿ya? Y pues la suma al final puede ser muy grande si es que no se sacan esas, ¿ya? Siempre los estoy empujando a que pregunten, entonces háganlo. ¿Alguna otra consulta antes de cortar esto? Personalmente no. Bueno. Entonces hagamos la otra clase, que es la del árbol de medida de búsqueda, ¿ya? Entonces, árbol de medida de búsqueda. Igual que el árbol binario, va a implementar, no puede heredar del árbol binario porque, valga la redundancia, no es binario, es MVS. Pero como va a ser un árbol de búsqueda y va a tener los mismos métodos que el árbol que publica nuestra interfase, entonces nosotros tenemos que implementar los métodos de nuestra interfase. Aquí sí restringimos, ¿no? Como yo en este árbol yo ya debo poder comparar. Aquí sí restringimos que la clave sea comparable para poder hacer las comparaciones. Ya les expliqué en las primeras clases antes de empezar con el contenido de la materia que ya lamentablemente no hay cómo prescribir los operadores. Entonces hay que utilizar algunos mecanismos paliativos y uno de ellos es hacer, o si quieren obligar, que si yo voy a usar genéricos,
y como los genéricos sí o sí tienen que ser clases, no pueden ser primitivos, al momento de instanciar las variables o de definir qué va a ser un genérico, entonces tengo que hacer algo que pueda servirme para comparar dos instancias de la misma clase. Y en este caso particular era lo de la restricción de la clave, que es el que necesitamos comparar. Pues el valor es un dato asociado, ¿ya? Para lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, fíjense que acá lo voy a definir como protegido. Igual, vamos a tener una raíz, pero esta vez ya no va a ser un nodo binario, va a ser un nodo M10. Acá, como raíz. Y este va a ser raíz. ¿Por qué lo hago protegido? Porque vamos a utilizar este árbol como base para implementar el árbol de la unidad 3. Fíjense que la unidad 3, así como yo les mostré el ABL en la unidad 1 después del árbol binario, en la unidad 3 vamos a trabajar sobre el árbol B. El árbol B es un árbol M10 de búsqueda, pero balanceado. O sea que las únicas operaciones que varían respecto al M10 es que ese árbol tiene o sobrescribe, si quieren, los métodos insertar y eliminar. El resto se mantiene. ¿Ya? Aquí sí vamos a tener que necesitar un orden, ¿ya? Porque si el árbol no tiene acceso a las dimensiones de las listas, ¿cómo es él el que va a definir eso? Entonces vamos a definir algo que no teníamos en el árbol binario, que era el orden, ¿ya? Y vamos a necesitar posiblemente, como estamos manejando posiciones, tal vez vamos a necesitar algunas constantes, por ejemplo, para indicar posición no válida. Como sabemos que estamos trabajando de 0 en adelante, ¿qué posición podría ser posición no válida? ¿Qué dice? ¿Qué valor les gustaría usar como posición no válida? Si sabemos que, como nosotros estamos implementando, sabemos que en el nodo M10 vamos desde 0 en adelante. ¿Qué posición les gustaría usar como posición no válida? ¿Ninguna? Cristian, ¿qué reban? A ver, ya que no quieren hablar, los haré hablar yo. Nada, ¿no me escuchan? Sí. Orden -1, ingeniero. Es que si le ponen orden -1 es una posición válida, ¿verdad? Pero le estoy hablando a su compañero. Cuando yo les hable, por favor, aunque sea, díganme si están escuchando. Si no, quiere decir que no están. Y si no están, pues... ¿Me escuchó Cristian? Cristian Carrión dice eso, ¿no? Sí, ingeniero. Por favor, presten atención, ¿ya? ¿Qué posición le gustaría usar como posición no válida? Si nosotros en el nodo, cuando estamos hablando de tanto de posiciones de datos como de hijos, sabemos que esto va así, como se está viendo la presentación, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, Cristian, entonces, ¿cuál posición le gustaría usar como posición no válida? ¿O cuál sería la más conveniente usar como posición no válida? ¿O cuál usaría usted? La última posición. ¿Cuál? N-1. ¿Por qué? ¿Por qué es no válida? Porque sería la última en rellenarse. ¿Y por eso es no válida? Se lo aclaro.
Es un índice que no hay posibilidad de que lo lleguemos a usar. Y ese n-1 hay la posibilidad de que lo lleguemos a usar. Entonces es válido. ¿Sería la posición n? Podría ser la posición n. O ¿otra? La posición 0, no sé. La posición 0, fíjese, están mirándolo la presentación, ¿sí o no? Sí. Entonces, si se fija, la posición 0 es una posición que podríamos ocupar y es de las primeras que ocupamos, por ejemplo, en los datos, ¿sí o no? Entonces, es una posición válida. -1. ¿Qué dice? ¿-1? Sí, una posición no válida. ¿Quién más está en contra o a favor? ¿Mm? ¿Qué dice Alison? Opine, no tenga miedo de equivocarse, estamos aprendiendo. Bueno, mi opinión era posición n, pero como ni siquiera llegamos a esa, puede ser n-1. Puede ser n-1, dice. Sí, no sé. El n-1 no sería una posición válida. n-1 es una posición válida, porque en algún momento la vamos a usar. O sea, orden -1 si quiere, en este caso. ¿Qué dicen lo que decía su compañero? ¿Alguien más está a favor? ¿Quién era el que dijo -1? Venegan, ingeniero. Venegan, ¿no? ¿Quién más está a favor de Mauricio? Y si está en contra, ¿por qué? Como les digo siempre, no tengan miedo de equivocarse. Es más útil equivocarse que a veces acertar de buenas a primeras cuando estamos aprendiendo. ¿Qué dice el resto? Pues básicamente son 2 o 3 los que opinan. No creo que sea algo tan difícil, aunque sea opinar, aunque me equivoque, si estoy bien o mal. La posición -1 en algún momento la voy a usar. No, ingeniero. ¿Qué dice el resto? ¿Piensan igual que Mauricio? Yo creo que sí la vamos a usar n-1. ¿En qué momento? ¿Cuál? ¿-1 o n-1? La posición -1 dice. Perdón, se le escucha cortado. ¿La posición qué? La posición -1, ¿no? Pero No si la usted n-1. Si usted tiene un arreglo de 5 valores, de 5 casillas, una de esas casillas es indicada por la posición -1, ¿sí o no? Sí. Entonces se ocuparía ese. Yo me estaba confundiendo con n-1, pero sí se ocuparía la posición -1 nomás, no la n. ¿Podría ser -10? Creo que el -1 está reservado para que sea null. ¿Podría ser -10? Mi pregunta. ¿Qué dice? Sí, podría ser -10, ya que no es una casilla válida. Entonces, ¿podría ser -1.000.000? Podría ser, pero es innecesario, porque la posición más cercana a la que vamos a utilizar es el 0. En realidad, jóvenes, cualquier posición que esté fuera de rango es válida. Podría ser el -1, como dicen ustedes, podría ser el -100, -10 o -1.000.000. Cualquier valor que ustedes definan que es un índice de posición inválida, ¿ya? Entonces, podría ser cualquiera de esos, ¿está bien? Vamos a ver -1 que decía su compañero. ¿Por qué le estoy colocando esto? Me estoy adelantando porque vamos a necesitar más adelante indicar que no hemos encontrado una posición válida
ya sea también en hijos o en datos o claves. Entonces, es a utilizar un valor de índice de nuestra estructura que soporta el nodo MVIAS, que básicamente son varias listas, y que pues es cualquier índice negativo, ¿no es cierto? No puede ser 0 porque 0 es la primera posición. Vamos de izquierda a derecha. Entonces, si le ponemos n, o sea, orden, tal vez en algunas situaciones no nos va a ser muy útil. Entonces, mejor asegurarnos de algo que nunca puede llegar a usarse, que es cualquier índice negativo, ¿ya? Algo que vamos a usar también para no usar valores quemados, como se dicen, de tal manera que si yo uso ese valor en más de un lado, simplemente cambio esta constante. Y el orden mínimo que vamos a usar en estos árboles MVIA es 3, porque si ya fuera menor que eso, ya estamos hablando de un árbol binario, y eso ya lo hemos visto en la anterior clase, la anterior unidad, ¿ya? El orden mínimo va a ser 3, entonces, ¿ya? Vamos a tener nuestro constructor, ¿ya? De árbol MVIAs, que no va a recibir nada. Entonces, cuando no reciba nada, el orden de nuestro árbol va a ser ese mínimo, ¿ya? O sea, va a ser igual a árbol de búsqueda, orden mínimo, ¿ya? Y nada más, no hace más nada del constructor. La raíz es vacía. Ya saben que en Java, cuando ustedes no le seten un valor a una variable miembro en el constructor, si es objeto, es nulo. ¿Ya? Y si es primitivo, pues cada variable primitiva, cada tipo de variable primitiva tiene un valor por defecto. En el caso de los objetos es nulo. ¿Ya? Y también vamos a usar otro constructor, pero en este caso vamos a recibir un orden, porque queremos que nosotros que tenga un orden particular. Y vamos a agregarle algo a este constructor. ¿Ya? Una excepción, no de clave, no existe. Vamos a poner orden inválido. Vamos a poner inválido. ¿Ya? Obviamente nos da error porque esta clase no la tenemos, pero la podemos hacer. Voy a agarrar vamos a ver esto como base. Ahí. Y vamos a definir una nueva clase. ¿Cuál clase? Esa de excepción, orden inválido. Y listo. Entonces, si nos dan un orden que no sea igual o superior a 3, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a lanzar una excepción. Entonces, este constructor va a validar el orden que recibe el árbol, que se recibe con parámetro. ¿Ya? Entonces, orden menor al orden mínimo. Entonces, fíjense esto, el usar constante hace que yo pueda usar esa constante y si en algún momento decido que el orden mínimo es otro, que no va a pasar, solamente es un ejemplo, yo voy y cambio en la definición de la constante y todo el código va a funcionar bien. ¿No es cierto? Y si pasa esto, vamos a lanzar una excepción. ¿Qué excepción? La de orden inválido. Si no pasa nada, establecemos el orden en el parámetro que estamos recibiendo. ¿Bien? ¿Preguntas ahí? ¿No hay? Bueno, empecemos entonces con los métodos más fáciles. Vamos a ver cuál. El de vaciar árbol. Ese es idéntico
al del árbol binario, entonces consiste en dejar la raíz vacía. Entonces, yo podría poner nulo, pero para no estar usando eso, voy a poner no vacío. ¿Ah? Y para saber si un árbol es vacío, basta con saber si la raíz es vacía. Entonces, voy a evaluar si es vacío la raíz. Ahí. ¿Ahí? Con eso tengo el hecho de que la raíz, que si la raíz es vacía, el árbol también es vacío. Porque el punto de entrada para cualquier cosa en mi árbol es la raíz. Si la raíz es vacía, el árbol es vacío. ¿Ya? Entonces, vamos a ir, fíjense, vamos a implementar este recorrido. Como les digo, vamos a empezar con los métodos fáciles. Vamos a dar para después el insertar, el eliminar, el buscar, el continuo. ¿Ya? Vamos a buscar acá el recorrido por nivel. Tenemos por acá. Entonces me lo voy a copiar tal cual. Porque quiero que noten el arreglo que hay que hacer. ¿Ya? Por eso en esta ocasión estoy eligiendo empezar por este. Acá, para empezar, no tenemos nodo binario, es nodo MBIS. ¿Ya? Igual acá. Siguiente, no tenemos hijo izquierdo e hijo derecho, tenemos una lista de hijo izquierdo e hijo derecho. Entonces, cada vez, y en nuestra lógica, como nosotros trabajamos en el árbol binario, ya no podemos usarla de esa manera en lo que es el árbol MBIS. Es diferente. ¿Y qué merita hacer? La lógica es la misma, sí o sí necesito una cola, en donde por primera vez ingresa la raíz. Y voy a iterar en esa cola mientras la cola no sea vacía. Pero, ahora ya no tengo solamente una clave, posiblemente tengo más de una clave no vacía, porque lo que me interesa en este recorrido es armar una lista con las claves no vacías. En otro recorrido por niveles puede ser que me interese saber cuántas claves son vacías, por ejemplo. ¿Cuántas? No una lista. Porque ¿en qué sentido tendría tener una lista de vacías? No tiene, ¿no? En otro tal vez saber cuántas hojas hay en todo el árbol y demás. ¿Ya? Es una forma de recorrerlo, pero debo tomar en cuenta que si estoy procesando hijos, tengo lista de hijos. Ya no hay izquierdo ni derecho. Y que si estoy procesando claves, tengo lista de claves. Ya no hay simplemente una clave. Entonces, hasta ahí, hasta este punto, hasta antes de este punto está bien. El problema es este. Entonces, si se acuerdan, yo puedo hacer bucle. ¿Cierto? Y podría usar el orden como limitante. Podría decir orden, ¿no es cierto? Cuando me interesa navegar en todos los hijos. Y -1 cuando me interesa navegar en todas las claves. ¿No es cierto? Y acá tener el contador incrementándose. ¿No es cierto? Ahora, si hacemos esto y lo que nos interesa son las claves no vacías, aquí dentro tendríamos que evaluar primero si esa clave es no vacía. Entonces, si no quiero estar evaluando eso, y yo sé que las claves no vacías van a estar
de izquierda a derecha primero, y después de encontrar la última clave no vacía van a venir las vacías. Entonces, y solo entonces, yo podría aprovechar de no estar preguntando si es clave vacía. Directamente me limito, perdón, acá no. En el nodo actual me limito a obtener la cantidad de claves no vacías, por ejemplo. Entonces yo ya no tengo que preguntar si estoy visitando una clave vacía. Yo ya sé que la estoy visitando. Lo único que tengo que hacer es usarla, porque sé que está en consecutiva de izquierda a derecha. Entonces con eso ya arreglo esto. Entonces ese bucle ya me incluye, ya me incluye el problema, o ya me arregla el problema de lo de la clave, ¿ya? Pero todavía no me arregla el problema de los hijos. Si ese hasta aquí ya lo arreglé. Entonces, tengo que arreglar lo de lo que manejaba antes como hijo izquierdo. Entonces acá solo tengo un método que dice es hijo vacío. Entonces, si no es hijo vacío, ¿quién? El de la posición. Si no es hijo vacío de la posición y no agrego hijo izquierdo, lo que agrego es el hijo de esa posición. Ahora, supongan que la cantidad de claves no vacías es la totalidad de posibles claves. O sea, pónganse que el orden es 10, entonces ¿cuántas claves puedo tener? A lo sumo. ¿Mm? Nueve. Entonces, si a lo sumo puedo tener 9, ¿ya? Este bucle de acá, ¿se está viendo el código ya? Sí, ingeniero. ¿Ya? Este bucle de acá va a ir a lo sumo o va a repetir 9 veces. ¿De 0 a cuánto? De 0 a 8. Y si puedo tener 9 claves, en realidad puedo tener 10 hijos. ¿Cuántos hijos me estaría faltando procesar? Luego de terminar ese bucle. Un hijo. ¿Cuál? ¿Cuál hijo? El último. El último de la... ¿De izquierda a la derecha? Como siempre leemos de izquierda a derecha, sería el que está más a la derecha, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Luis era, ¿no? Sí, derecha. Sí. Entonces, ¿cuál es ese hijo? Aquí voy a preguntar, ¿no? Si es hijo vacío, ¿quién? Si es hijo vacío, es... ¿Perdón? N-1. Exactamente, N-1. Si es vacío, ¿y ese N cómo lo hemos llamado nosotros en nuestro árbol? ¿Cómo lo hemos llamado? Orden menos 1, exactamente. Entonces, si orden menos 1, no le hagan caso, este es un adorno del IntelliJ IDEA, por eso a veces no lo uso, porque los confunde a algunos, ¿ya? Está indicando que así se llama el parámetro que nosotros estamos usando o que nosotros estamos enviando con este valor, ¿ya? Y lo mismo acá. Entonces, si el de orden menos 1 es diferente de vacío, entonces lo agregamos a la cola. Y ya tenemos, entonces, vamos a hacer que esto se oculte. Y ya tenemos nuestro recorrido por niveles. Elegí en esta ocasión hacer este primero para que noten, no hay el concepto de hijo izquierdo, hijo derecho, ya lo matamos. No tenemos solamente una clave. O si nos interesa recorrer todas las claves, podríamos aprovechar para recorrer la misma cantidad de hijos. Pero, sí o sí, en el peor de los casos nos faltaría uno. Te dirán, ¿y qué pasa si el orden es 10 y yo tengo solo una clave? Pues voy a diferente de vacío. Pues va a pasar que en realidad no tengo hijos.
¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? No tengo hijos diferentes de vacío. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Si yo tengo un árbol que tiene nodos de orden 10 y agarro un nodo como nodo actual que solo tiene una clave diferente de vacío y las otras son todas vacías. Su hijo de esa misma posición, que es el de la posición 0, ¿va a ser vacío o va a ser diferente de vacío? ¿Qué dice? Va a ser vacío. Va a ser vacío. ¿Están de acuerdo? Acá digamos que sí tengo datos. Mejor vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Tengo datos. Y en el resto no. Si esto pasa, este nodo, ¿qué tipo de nodo debería ser? Debería ser una hoja, ¿no es cierto? Entonces, cuando el número de datos sea menor que el máximo posible, es seguro que ese nodo no va a tener hijos, no va a haber este. Entonces, yo cuando procese este dato en el bucle, por algo estoy preguntando si el hijo es diferente vacío. Si es diferente vacío, lo agrego a la cola. No va a haber, no lo voy a agregar. Entonces está perdiendo el tiempo, porque al final está preguntando si este de acá es diferente de vacío. No, lo estoy haciendo solo en el por si acaso este tuviera así todos diferentes de vacío. Entonces ahí hay la posibilidad de que haya ahí, puede ser acá, puede ser acá. Y si este estuviera así, con este color rojo encima, y hubiera estos hijos que están marcados, entonces en el bucle yo voy a poder trabajar, procesar este y este, pero fuera del bucle sí o sí me voy a deberlo a él. Y lo evalúo por si sí está, porque si no está, no pasa nada. ¿Se entiende esa parte? ¿Me entendieron la aclaración? ¿Sí o no? Disculpe, ingeniero. Entonces, para evitar este problema, ¿se pondría preguntar si es hojas? No, no necesita. Es que si usted pregunta si es hoja, tendría que hacer un bucle que no haga esto, y tendría que hacer otro bucle para los que no son hoja, que sí haga esto. ¿Me entiende? Si usted pregunta si es hoja el nodo actual, entonces para esos que no que sean hoja, tendría que quitarle esto. Y para los que no sean hoja, tendría que estar con esto. No sé si me comprende. Sí, ahora sí. Entonces, ¿gano algo haciendo dos for de esa manera o con ese ya es suficiente? ¿Qué dice Luis? Tienen que estar seguros, porque si no están seguros yo necesito aclararlo. Y eso solo ustedes me lo van a poder decir. Sea el nodo actual, o sea, el nodo que me toca procesar, hoja o no hoja, ¿es suficiente con eso que está ahí, inclusive con lo que está seleccionado en azul? Porque hay algo seleccionado en azul o estoy mostrando otra pantalla. ¿Qué dicen? Vamos, jóvenes, necesito respuesta. ¿Sería suficiente? Sería suficiente, no sé. Por algo estamos preguntando acá. No estoy asumiendo que el nodo no existe, que el nodo es diferente vacío. Estamos preguntando acá y fuera del bucle que es aquí también. ¿Ya? Con este objetivo de que vean que no es, que hay que olvidarnos de ese conceptito vamos a hacer
lo del recorrido y orden, miren. ¿Ya? Y lo vamos a hacer por acá. Pero obviamente yo no puedo tenerlo acá porque necesito nodo MVS. Y hay que hacerle los arreglos, ¿no es cierto? Hay que hacerle los arreglos que corresponden para el caso. Yo tengo el recorrido en orden, ¿no es cierto? Y vamos a grabar. Ahí. Y en este caso estoy definiendo una variable que se llama recorrido, ¿no es cierto? Dice, ya está definido. Me interesa eso. A ver, seguramente me está faltando algo. ¿Por qué? ¿Ven? Ahí, ¿ya? Vamos a formatearlo. Borramos, ahora sí. Me faltó acá la llave que cerraba este if, no lo copié completo. O me lo comí hace rato sin querer, lo borré. Ahora sí, volvamos a esto. Esta parte de la implementación, vamos a hacer una implementación recursiva, implica que hay cosas que hay que cambiar. Pero ya en el método compañero, en el método amigo. Para empezar, lo primero y que por defecto es, sí o sí, trabajamos sobre un nodo MVS, ya no con un nodo binario. Y segundo, vuelvo a recalcar, sé que es cansón, pero tengo que hacerlo. Ya no hay hijo izquierdo. Ya no hay. Ya. Entonces, tenemos que recorrer o hacer el recorrido tomando en cuenta eso. Si se acuerdan cómo habíamos imaginado el nodo MVS cuando hicimos el recorrido, si esto fuera un preorden, este es un inorden, perdón. Como este es un inorden, ustedes me dieron que en el árbol binario se recorría en inorden por izquierda, luego se visitaba el nodo actual y luego en inorden por derecha. Pero cuando trabajamos o vimos el recorrido de la anterior clase en el árbol MVS, ¿cómo imaginamos cada clave de cada nodo del árbol? ¿Cómo lo imaginamos? Que cada nodo tenía hijo que izquierdo. Cada clave no vacía del nodo tenía hijo izquierdo solamente, ¿sí o no? Sí. Lo imaginamos de esa manera. Y que el último tenía ambos. Pero no hay. Entonces, como no sé cuántas claves tengo. Y eso me lo da ¿quién? Me lo da el orden, -1. O si quieren, otra vez, como me interesan las claves, la cantidad de claves no vacías del nodo actual. Entonces, me los voy a imaginar a todas las claves como que tienen hijo izquierdo, si quieren. Pero no hay hijo izquierdo, que era el hijo de la misma posición de la clave. ¿Sí o no? En eso ya he hecho lo que me imaginé, clave de la posición I con el hijo de la posición I es mi imaginario nodo binario con su imaginario izquierdo. ¿Está claro? Inclusive el último. Lo que me falta del último, ¿qué cosa es? Considerar su imaginario hijo derecho, que ese lo hago fuera del bucle. Entonces,
¿Cuál va a ser su imaginario hijo derecho? Va a ser, ¿cuál? El del orden menos 1. Y ustedes dirán, ¿por qué ahora no evalúa si ese hijo no es vacío? Para recién llamar, porque ya hay un caso base que se encarga de controlar que si yo llamo con un nodo vacío no haga nada de retorno. ¿Ya? Entonces, fíjense, otra vez, en vez de hijo izquierdo o hijo derecho, hay que usar un bucle. Como me interesan las claves, navego primero en todas las claves y aprovecho para navegar en la misma cantidad de hijos. Y si yo navego en todas las claves, me va a faltar, y en esa misma cantidad los datos, y de los datos, los hijos, me va a faltar un hijo. Por eso ese hijo que me falta, en este caso lo estoy haciendo fuera del bucle. En el caso de que no me interesaran las claves, yo puedo hacer todo en el bucle, ¿no? Para eso tengo el orden. Aquí reemplazaría por el orden. Y pues comenzaría a navegar en todos los hijos solamente para hacer algo. Pero como en este caso me interesaba ir adicionando las claves a una lista, por eso es que se lo hace de esta manera. Y ahora ustedes ven, ¿y cómo hago el resto? Muy fácil. No se olviden que el recorrido implementado recursivamente es muy fácil. Y aquí vamos a hacer un recorrido en preorden. Lo voy a cambiar todito, fíjense. Y después lo corregimos. ¿Ya? Ahí ese recorrido es un inorden. ¿Cómo imaginamos cómo era para hacer el recorrido en preorden? Primero visito el nodo, luego en preorden su izquierda y luego en preorden su derecha. Pero no tenemos eso acá. Entonces, ¿cómo me lo imaginaba en el preorden para un MVías? Que cada clave de un nodo que no era vacía, esa clave, tenía solamente hijo izquierdo. Y el último era el único que tenía el hijo derecho. Entonces, si me los imagino así, la clave de la posición I, la visito primero. Luego recorro en preorden el hijo de la posición I. Entonces, clave I con hijo I es imaginario nodo binario con su imaginario hijo izquierdo. Lo único que me va a quedar pendiente fuera del bucle es el último hijo, que vendría a ser el imaginario derecho de la última clave. Y me dirán, ¿y si no hay esa última clave, si es vacía? Pues entonces tampoco va a haber ese hijo. Va a ser vacío, va a venir por acá y va a cortar la ejecución. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Si no, ¿qué parte no se entiende? Vamos, jóvenes, no me hagan sacarle la respuesta con tirabuzón uno por uno. Nada cuesta opinar. Clarito, entiendo, no entiendo. Si no entiendo esta parte, no entiendo o no entiendo nada por último. No lo escuché. Se entiende, ingeniero. Ya. Entonces, quiero que para el día martes intenten hacerme el paso. Recuerden o vean la grabación de cómo lo imaginábamos el árbol MVías, cada dato no vacío, para poder aprovechar mi conocimiento del árbol binario. ¿Está claro? Eso, por favor, para el día martes. ¿Ah? Algo que les voy a pedir antes que me olvide, pásenme su correo en el chat de nuevo, ¿ya? Todas las clases se los voy a pedir en algún momento. Si no se los pido, no hay drama. Pero ahora, por favor, en el chat, pásenme su correo. Ya les expliqué por qué era. En el chat de esto, ¿no? De la clase, no en WhatsApp. Bueno, aprovecharemos y haremos por lo menos uno más de los otros métodos que no eran los más fáciles. Bueno, este es fácil, ¿no? El contiene. Fíjense, me lo voy a copiar de la binaria. Voy a disculpar que su profesor sea tan flojo o cómodo, ¿ya? Pero la idea es que si ustedes dominan una estructura y su implementación, y si luego simplemente están haciendo otro tipo de implementación, pues hay cosas que a lo mejor son iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el contiene
lo teníamos así, ¿no es cierto? Y va a seguir siendo así. ¿No es cierto? El size, ustedes podrían implementarlo con una base de implementación iterativa como el recorrido por niveles, o con la base o con la idea de una implementación recursiva con cualquiera de los otros recorridos. ¿Ya? ¿Cuál más podríamos hacer? A ver, para ganar tiempo hoy. Veamos a ver, el buscar. Fíjense que el buscar va hacia un lado o hacia otro. ¿Ya? Entonces, no recorre todo el árbol, por eso no es que usamos un recorrido en particular. El buscar va por un camino en particular, no recorre todo el árbol. ¿Ya? Entonces, tal vez ese buscar podríamos hacer algo tomando como idea esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con este buscar. Voy a hacer esta vez más, con la idea de que nos demos cuenta de que necesitamos olvidarnos en el árbol de medidas del concepto de árbol de hijo izquierdo derecho. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿ya? Bueno, cuando yo navego en un árbol de vías, debo ver, ¿ya?, de que tengo posiblemente n menos un clave, o sea, orden menos un clave. Y posiblemente orden hijos, n hijos. ¿Ya? Entonces, voy a necesitar meter en esta lógica de buscar que tenía en el árbol binario un bucle para poder ir viendo por dónde voy a ir, porque en este caso iba a izquierda o a derecha o lo encontraba. Pero no tengo esa situación acá. Entonces, si yo necesito meter, como hice hace rato, un bucle que vaya desde la posición 0, y como me interesan las claves, pues me interesa ir solamente en la cantidad de claves no vacías. Eso me lo va a dar el nodo actual. ¿Ya? Ahí. Y habíamos visto que no tengo hacia ambos lados. Entonces esto de acá, ¿ya?, vamos a tener que cambiarlo un poco. Tenemos la clave actual. La clave actual se saca de la posición I, ¿cierto? Puede pasar que la clave actual sea menor que la clave del que nos están pasando para buscar. ¿Ya? Entonces, si la clave a buscar es menor, que la clave del nodo actual, quiere decir que debemos bajar por esa posición, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Vamos a ver la presentación un ratito para que nos sirva como ayuda. Si acá, por ejemplo, en esta posición de dato 0 o clave 0, tengo el valor 10 y me están pidiendo buscar el 5. Entonces ese 5 no está en este nodo de cajón, porque aquí en la posición 10 de clave tengo, la posición 0 de clave, perdón, tengo 10. Y si me están pidiendo buscar 5, yo ya sé que con solo comparar el primero, ese 5 no está en ese nodo. Entonces la opción que me queda es bajar por un hijo. ¿Por cuál hijo? Como ese dato es menor que el que está en la posición 0, tengo que bajar por el hijo de la misma posición, o sea, el hijo de la posición 0. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a bajar por el hijo de la posición 0. Ya, vamos a moverlo aquí un poquito. Se va a desordenar, no importa. Pero voy a bajar por el hijo de la posición 0. Pero cuando bajo, ¿ya?, en este caso posición I, cuando bajo yo ya no puedo seguir con el bucle. Debo volver a empezar. ¿Ya? Debo volver a empezar. Entonces, hay que hacer algo para que esto se corte. Tal vez algunos decían un continuo o demás. ¿Ya? Lo que voy a cambiar es
que voy a poner una condición por si ya lo pillo, ¿ya? Por si ya lo pillo para no continuar. Entonces, esto de acá. Fíjense que en el del binario aproveché o voy por izquierda o voy por derecha. Si no voy por ningún lado, ya lo pillé. En este caso lo voy a tratar de encontrar primero. Y si lo encuentro, retorno el valor del nodo actual. ¿En qué posición? En la posición A. Y listo. Pero si no lo encuentro, hay que ir por esa misma posición, porque si es menor. Entonces, si es menor, voy bajo por esa misma. Pero ya no puedo continuar. Ya no puedo continuar. Debo forzar que después que hago este cambio, se corte el bucle. ¿Ya? Lo que voy a hacer acá, por ejemplo, como necesito cortarlo, porque debo empezar, como el nodo actual ahora ya es un nodo diferente en el momento que lo cambio, debo empezar otra vez desde la posición 0. Yo voy a ponerle acá una variable, no uso yo ese SW o switch que ustedes le ponen, yo le pongo un nombre. Vamos a ponerle si hubo cambio. Y voy a decir por defecto false. Entonces esa condición acá la voy a aumentar. Aparte que controle el conteo, voy a decir y no hubo cambio de nodo actual. Fíjense, me dice mucho el nombre de la variable, es como leer un libro. Por eso es que yo, discúlpenme jóvenes, detesto cuando veo su codificación, le ponen una X o un SW o un flag simplemente. Si quieren pónganle flag, hubo cambio de nodo, pero cuando lo lean va a decir y no flag, hubo cambio de nodo. No sé, yo prefiero ponerlo así. ¿Ya? Depende de ustedes. ¿Ya? Pero es mejor si le ponemos un nombre significativo a las variables que usamos. Entonces, en el momento que lo cambio el nodo actual, que es aquí, ¿ya? Entonces tengo que decir que hubo cambio. Entonces, hubo cambio igual a verdadero. Sí. Con eso corto la ejecución del bucle. Esto solamente, otra vez, como me interesan las claves, se está comiendo un hijo, por más que recorra todas las posiciones de clave. ¿Y cuál hijo? El último. Entonces, hay que ver si salí del bucle, ¿cómo sé que debo ir por el último hijo del nodo actual? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que el nodo actual entró al bucle y salió con el mismo nodo? ¿Qué dice? ¿Me entiende la pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puede hacerle de nuevo la pregunta, ingeniero, por favor? Claro. Si yo recorrí el bucle, si yo hice el bucle para recorrer este nodo, y supongan, simplemente, voy a tratar de garabatear un poquito acá. Acá tengo 1, acá tengo 2, y acá tengo lo que sea, y acá tengo 10, póngale. O sea, todos los datos son diferentes de vacío. Y estoy tratando de buscar, si quieren, 100. Con esa lógica que implementé, y este es su nodo actual. Con esa lógica que hemos implementado ahorita, navegando y preguntando si ese dato es menor que el dato de la posición y en algún momento se va a cumplir esa condición, ¿sí o no? Estoy cambiando un poco lo que le estaba preguntando para ir más despacio.
Si yo comparo ese 100 con el de la posición 0, con el de la posición 1 y así sucesivamente hasta la posición n-2, y en algún momento decir que ese 100 es menor que uno de esa posición, ¿va a cumplir o no va a cumplir? No va a cumplir. No va a cumplir, es correcto. Entonces, ¿el nodo actual después de ese bucle va a seguir siendo el mismo o va a haber cambiado? Esa era la pregunta. En esa situación. No se olviden que acá está la condición. Si la clave que busco comparada con el de la posición I, que es la clave del nodo actual, es menor, cambio de nodo. Pero si se vieron en ese ejemplo hipotético, que todas las claves existen, pero la clave que busco es más grande que todita, cuando termine este bucle que tiene este cuerpo, ¿el nodo actual va a cambiar? ¿Sí o no? ¿O se va a mantener con el que ingresó? No va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el que me falta procesar? ¿Cuál es mi última opción cuando no cambie en todo el bucle? El último hijo. El último hijo. ¿Y cómo sé después del bucle que debo hacer que el nodo actual tome su último hijo? Yo tengo hubo cambio de nodo actual. Si no hubo cambio de nodo actual, quiere decir que no le asigné nunca ningún hijo del nodo actual al nodo actual, entonces debo asignarle, ¿qué cosa? Su último hijo. ¿Y cuál es su último hijo? ¿Cuál era? El de la posición orden menos 1 entera. Y si es vacío, no importa. Digamos que le asigno vacío al nodo actual. Aquí hay una condición que dice que solo se repite el bucle si el nodo actual no es un nodo vacío, porque dice no, negado, ¿no? Entonces, si le asigno un vacío, se terminó, ¿no? Y no lo encontré. Pero vamos a retornar. Nulo. ¿Comprendemos la idea? Sí, ingeniero. Entonces, ¿alguna consulta? Vamos a quedar ahí. Ninguna, ingeniero. Por favor, denle una mirada a lo que hemos hecho. Voy a tratar de subírselo sí o sí hoy. Esto, en la tarde no, ahora no, en la mañana no me va, porque tengo que esperar que esto se complete y luego suba. Y vamos a continuar, vamos a tratar de terminar con lo que les voy a ayudar de este año para que ustedes completen. Después de eso vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a pasar a la siguiente unidad. La siguiente unidad solamente son 2 métodos que hay que explicar, igual que en el ABL. Entonces con eso ya después nos va a tocar un primer parcial. ¿Ya? Entonces los quiero incitar a que no esperen a que diga examen, vayan viéndolo. Es muy bueno hacer eso, porque tal vez no les di el ejemplo, creo que sí. No es lo mismo comerse una tortilla diaria durante un mes que agarrar y comerse las 31 tortillas si estamos en un mes de 31 días al final del mes, ¿no? Va a ser alguien que tenga mucho espacio en el estómago que se lo va a poder comer las 31. Es algo parecido con el cerebro, ¿saben? No es lo mismo aprender de a poquito y con calma a aprender un montón de golpe con el estrés de, ay, mañana tengo examen. Si me hacen caso, les va a ir muy bien. ¿Ya? Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día martes. ¿Ya? Traten de hacer lo del posorden y péguenle una revisión a lo que hemos visto hoy. ¿Listo? Nos vemos el martes. Recording stopped. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.